Gracias, amables oyentes, por estar en estas audiciones, en su programa Diálogo Bíblico. Sean ustedes todos bienvenidos a esta programación. Está conmigo el profesor Héctor Salazar, un docente destacado aquí de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, estimado Héctor. Es un gusto compartir y estamos de muy buena actitud, de acuerdo a la lección. Hay que tener una actitud positiva. Ahora, el fundamento de la aceptación es el tema que vamos a conversar en relación a esto de desarrollar una actitud positiva. Quizás para que conversemos, leo Romanos 15:7, donde dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando habla de recibido, ¿de qué estará mencionando Pablo? ¿Qué estará tratando de decirnos aquí en este texto? Probablemente toda la teología de Romanos, sin entrar en dilaciones teológicas, es la salvación, la justificación por la fe y la resultante de eso, la actitud de la conversión. Lo determinante es el fundamento, la pregunta por el fundamento. Fíjese que en alemán la palabra fundamento, Grund, significa tierra también. El fundamento es donde se yergue la construcción sólida, donde se pone la piedra angular, ¿sí? La pregunta por el fundamento ya deja de ser la pregunta por la estructura, ¿sí? O el sentido estético de la existencia cristiana. La pregunta por el fundamento, de acuerdo al texto de Romanos y de Efesios, es donde nosotros hemos construido una experiencia cristiana situada en el espíritu, pero con una actitud, como lo mirábamos el día de ayer, con una actitud que represente bondadosamente las cualidades del Evangelio que también proyecta en el otro, ¿sí? El fundamento es dónde construimos. La pregunta de Jesús que hace en el Sermón de la Llanura y nos dirá, cualquiera que me oye y hace, lo comparo aquel que edificó sobre la roca o sobre la arena. La pregunta por el fundamento es cómo nosotros llevamos adelante esto que hemos recibido, esta buena nueva. Aquí cuando habla de recibir los unos a los otros, no hace ninguna discriminación. Ese es cualquiera que llegue, que nos relacionemos con ellos, hay que hacerlo de una actitud como para gloria de Dios. En Efesios también Pablo nos dice, Efesios 4:32, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, cuando uno lee estos textos y mira a su familia, a sus amigos, ese núcleo que usted tiene, que todos tenemos, no hay problema, ¿no es cierto? Eso los amamos, nuestros hijos, nuestra familia, los hermanos de iglesia. Pero ¿qué pasa cuando aparece algo que no está de acuerdo a nosotros? Cuando aparece alguien que, ¿cómo se va a tratar un tema por allí? ¿Cómo tratar a las situaciones difíciles que a veces se presentan en la iglesia? ¿Se aplica Claro. también o no se aplica? O cómo tratar a los difíciles con ciertas situaciones. Sí, exactamente. Yo creo que no hay situaciones difíciles, hay personas difíciles que hacen las situaciones complejas, pero aquí el texto se abre a una dimensión que Dios ha abierto, ¿eh? ¿Sí? Desde el punto de vista de nuestra incomprensión, en todo caso bastante marginal, eh, no logramos ver, puesto que la cruz ha hecho posible la redención, el cambio, la actitud perdonadora de Dios de todo hombre, de toda mujer, del pedófilo, del asesino en serie, ¿no es cierto?, del abusivo, del enemigo, ¿sí? Es decir, todas las posibilidades como el pecado ha circunscrito a la raza humana, todas tienen perdón en la cruz. Esa primera actitud de Dios, ¿sí?, debería darnos a nosotros una aliciente de cómo debemos tratar con el otro, ¿sí? De cómo, disculpe lo que voy a decir, hermano Medina, de cómo debemos circunscribir nuestro apretón de manos.
que a veces nuestro apretón de manos no es tan honesto un uno con el otro, ¿vale? ¿Sí? Claro, ahora estamos medio complicados con los apretones de manos, pero hay Sí, otras formas, ciertamente, hay otras formas a ciertamente. veces. ¿Sabes? Leí un libro, no recuerdo el título, pero en que la autora relata una situación muy compleja que pasó. Ellos habían ido a la iglesia en la mañana y venían de vuelta, y mientras caminaba se acercó una persona en una actitud muy grosera, a tal punto que eliminó al esposo, lo mató y a ella hizo todo lo que usted se puede imaginar. Ujú. Entonces el relato de ella empieza diciendo, ¿y ahora qué hago con esa persona? Porque fue tomado prisionero, estaba en la cárcel, ¿qué hago? ¿Lo perdono? ¿No lo perdono? Y eso lo mantuvo mucho tiempo en su vida, ¿lo perdonaba o no lo perdonaba? Y uno podrá decir, y cuando ve este tipo de cosas que son tan exageradas en relaciones, a relaciones humanas, lo primero que dice, ojalá lo dejen en la cárcel por siempre, porque este hombre no puede andar en la calle. Claro, lo sequen, usan la palabra en Chile, Claro. ¿no? Entonces ella cuenta en su libro que en algún momento tomó la decisión, dice, tengo que perdonarlo. Y Mm. entonces fue a la cárcel y habló con él y conversaron. Y ahí se presentó la otra cara de la película. Él nunca pensó que ella iba a ir a decirle te perdono por lo que hiciste. Entonces yo creo que esa actitud de ser benignos con otros, porque aquí el texto de Efesios, si usted Claro. lo mira con detención, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, Oh. perdonándonos unos a otros. O sea, no ser misericordioso y amigos, sino perdónalos si te hacen algo. Perdonar. Es una actitud Correcto. muy Oh, diferente hacia las personas que nosotros, digamos, tenemos que tratar a veces, y estos son casos extremos, pero claro, podría ser que un caso no sea tan extremo, pero también sea no, complicado. correcto. No, y no está lejos del texto de la propuesta de Jesús en, en el Padre Nuestro. En el nuevo lenguaje de la comunidad de creyentes, el perdón es sin escrúpulos, ¿sí? Claro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? La reciprocidad del perdón, la, eh, Dios no quiere la ley del embudo, disculpe por decirlo de esa manera, ¿no? Pero es necesariamente una actitud que solo es posible en un corazón convertido, ¿sí? Lo demás queda, lo que más queda en un ok, te disculpo, pero si puedo no te saludo, ¿sí? Que es nuestra actitud humana, incluso siendo cristianos, ¿eh? Pero Claro. esa dama que usted comenta, que es capaz de ir allá y tener esa actitud, evidentemente que es un corazón transformado. Y la Biblia ya lo ha dicho, ¿no? Ascuas amontonamos Sobre la cabeza. sobre esa. Exactamente. Bueno, amables oyentes, recordemos que, como dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los Muy por impíos. Dios. Esa es la actitud, ¿no es cierto?, que debemos tener nosotros como verdaderos cristianos. Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Cariños para cada uno.